En esta segunda unidad vamos a discutir las propiedades y la clasificación de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Recuerden que primer orden se refiere a que la ecuación diferencial va a tener una derivada primera, o sea, la derivada de una función con respecto a x. Esta es lo que nos referimos como primer orden. Más adelante, al final del curso, vamos a trabajar con segundas derivadas. Esto nos va a llevar al segundo orden. Bueno, entonces la ecuación diferencial se puede escribir en dos formas que vamos a estar trabajando, en la forma estándar y en la forma diferencial. La forma estándar para una ecuación diferencial de primer orden es cuando nosotros tenemos la función de nuestra variable desconocida de esta forma como la tenemos aquí abajo. Aquí, como podemos ver, la ecuación diferencial se divide en dos partes. Nosotros estamos despejando de alguna forma nuestra derivada, la vamos a dejar del lado izquierdo y todo lo demás lo vamos a dejar del lado derecho, sin importar lo que sea, siempre y cuando nosotros podamos dejar del lado izquierdo la derivada, digamos un tipo de despeje, y del lado derecho estamos mandando todo lo demás. Esto se va a conocer como la forma estándar. Por otro lado, si nosotros podemos escribir el lado derecho, es decir, esta parte de acá, siempre se puede escribir como el cociente de dos funciones. De alguna forma se puede escribir de esta manera, los signos son arbitrarios, eso cada problema en particular no lo va a dar. Entonces vamos a poder escribir esta parte de aquí como una fracción. Entonces, nuestra ecuación, esta parte, recuerden que y' significa la derivada de y con respecto a x. Entonces, si nosotros hacemos eso, se puede hacer un despeje y se puede escribir de esta forma. Es decir, nosotros podemos trabajar de esta manera y se escribe nuestra ecuación diferencial como lo podemos ver aquí abajo. Tenemos de este lado, es este elemento que tenemos aquí, esa es la derivada, y del otro lado tenemos esta fracción. Si nosotros hacemos el álgebra, nosotros vamos a pasar el diferencial de x para el otro multiplicando a esta función m, y por otro lado esta función n va a pasar multiplicando al diferencial de y. Si nosotros acomodamos esto y ya con los signos apropiados, vamos a tener nuestra ecuación diferencial separada. Se llama en la forma diferencial porque los diferenciales están separados de esta manera. Vamos a ver un par de ejemplos ya para ilustrar estas dos formas de escribir una ecuación diferencial. Este primer ejemplo nos pide escribir esta ecuación diferencial de primer orden de la forma estándar y la forma diferencial. Entonces, recordando, la forma estándar es de alguna manera despejar nuestra derivada y'. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir la ecuación. Entonces tenemos que despejar este factor que tenemos aquí. Lo primero que se tiene que hacer es quitar este elemento que está restando, pasa para el otro lado sumando. Tenemos que x por y' es igual a y cuadrada. Después ya lo único que nos queda por hacer es quitar este elemento que está multiplicando a mi y'. Si está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces finalmente la forma de esta ecuación diferencial escrita en forma estándar es esta. Por otro lado, si nosotros queremos escribir esta ecuación diferencial en forma diferencial, ahora tenemos que escribirlo de esta otra manera. Recuerden que y' es la derivada de y con respecto a x. La forma diferencial nos pide que escribamos los diferenciales de forma explícita. Entonces lo tenemos de esta manera. Ahora vamos a pasar el diferencial de x para el otro lado multiplicando, y esta x vamos a mandarla para el otro lado. Entonces tenemos x por el diferencial de y, esto es igual a y cuadrada por el diferencial de x. La nomenclatura es que los diferenciales siempre van al final, entonces esa es la forma. Ya para escribirla de forma correcta vamos a pasar este elemento para el otro lado. Tenemos y cuadrada, diferencial de x menos x de y, esto es igual a 0. Se puede hacer al revés, se puede mandar el diferencial, todo este elemento, del otro lado y cambiaré de signo, pero bueno, se puede acomodar de varias formas. Los diferenciales que tenemos aquí son los que nos va a dar el orden. Se escribe de forma alfabética. El orden es primero el diferencial en x y luego el diferencial en y. Entonces esta forma, como la estamos viendo aquí, es nuestra forma de la ecuación diferencial escrita
de forma diferencial. Esta es la forma diferencial, y esta que tenemos en el lado izquierdo, esta es la forma estándar. Entonces esas son las dos nomenclaturas para la misma ecuación diferencial, nada más son distintas formas de acomodar. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este segundo caso tenemos esta expresión que nos pide si es posible escribir la ecuación diferencial en su forma estándar y en su forma diferencial. Como nos podemos dar cuenta, para escribirlo en la forma estándar tenemos que despejar y' igualarla a una cierta función de esta manera. Entonces esta expresión que tenemos acá arriba, tenemos y' de los dos lados de la ecuación. En un lado lo tenemos como argumento, como parte interna de este binomio de la quinta potencia, y del otro lado tenemos como argumento de esta función trigonométrica. Entonces, para poder quitar este 5 se tendría que sacar raíz quinta de los dos lados. Tendremos que sacar raíz quinta. Como queda esto eliminado al momento de hacer raíz quinta, esto se va a eliminar. De este lado ya tendríamos nuestro sistema de esta manera. Menos y esto es igual a la raíz quinta del lado derecho. Entonces tenemos esto de esta forma. Seno de y'. Pero ahora tenemos la función y' dentro de un argumento cada vez más complejo. Entonces esta función no puede despejarse de esta manera como la tenemos acá. Entonces aquí no se puede escribir de forma estándar. Y como no se puede escribir en forma estándar, tampoco se puede hacer la separación en su forma diferencial. Es decir, tampoco se puede escribir de esta manera. Entonces en este caso no fue posible escribir esta ecuación diferencial ni de forma estándar ni de forma diferencial. Entonces va a haber casos en los que se tiene que utilizar otras técnicas que ya tienen que ver con métodos numéricos. Entonces esa es la forma de escribir una ecuación diferencial de forma estándar y de forma diferencial. Recuerden, la forma diferencial estándar tiene que ver cuando se está despejando nuestra derivada, y la forma diferencial tiene que ver cuando se escriben explícitamente los diferenciales.